Bueno, pues sí, contextualizamos un poco cuando empieza la Escuela Pegaso y la Escuela Sóller empieza un año antes como escuela, pues podemos decir que cuando empiezan los movimientos para conseguir una escuela entre los barrios de San Andrés y La Sagrera, que son dos barrios que eran en aquel momento dos barrios con una gran carencia de plazas escolares, es decir, con muy pocas escuelas y las escuelas con una aglomeración de alumnos importante, pues también coincide con que es el final del franquismo y hay realmente un gran vacío de poder porque se vive, ¿no? Se nota, ya se sabe, se ve venir que aquello está un poco agotado, pero tampoco hay respuesta, ni hay salidas, ni hay un cambio político que se esté viendo próximo, ¿no? Bueno, la realidad de las escuelas es que las pocas escuelas nacionales que hay en aquel momento son escuelas insuficientes, son escuelas un poco viejas, o las escuelas privadas que hay en estos barrios son escuelas pequeñas, en pisos, con una aglomeración de alumnos excesiva y bueno, y con en el caso de las escuelas que se llamaban entonces nacionales, pues con un alto grado de interinidad del profesorado, es decir, el número de profesorado que no tenía la plaza y que trabajaba de interino con un contrato por curso y a veces por curso de 9 meses, es decir, por justo el tiempo que solo iba a ver las clases, pues era grande. También había una situación que ahora nos sorprendería, pero que entonces era así, y es que los maestros, por ejemplo, se desplazaban por toda España, es decir, que alguien podía haber aprobado una oposición y tocarle un destino, pues ser de Salamanca y tocarle en Valencia, o ser de Sevilla y tocarle en Gerona, o ser de Barcelona y tenerse que ir a las Canarias, es decir, que todo esto era así. El sistema era también un sistema caduco, y la manera de enseñar también era caduca, en general, lo cual no quiere decir que no haya habido siempre profesionales, maestros, buenos maestros que han sabido salir adelante, tratar a los alumnos, buscar la mejor manera de enseñar en todas las épocas. Por otro lado, hay un auge de las asociaciones de vecinos muy importante, que es una manera de suplir creo yo, la falta de partidos políticos que estuvieran legalizados y donde también los partidos políticos pues se van introduciendo, no como tales, pero participan y están por allá, y bueno, sobre todo partidos de izquierda. Partidos de izquierda en aquel momento, sobre todo pues el PSUC, partidos comunistas o más pequeños, pero escisiones o no, pero con menos potencia, con menos importancia en aquel momento o militancia o arraigo que podía tener el propio PSUC, partidos nacionalistas, es decir, había toda esa barrera. Bueno, y había una necesidad de una escuela diferente, ¿no? Es decir, los padres pues ya veían que querían una escuela diferente para sus hijos, es decir, los padres jóvenes que en ese momento pues tienen hijos, pues ven que la escuela, que desean que la formación de sus hijos sea un poco distinta o no tenga las carencias que han tenido la suya propia posiblemente o la que había. Y bueno, pues en eso nos movemos y entonces pues lo que surge es una necesidad, por otro lado, de locales para las escuelas. Resulta que la fábrica Pegaso la trasladan a la zona franca y entonces pues van a hacer ahí un magno proyecto, y así solo que lo veréis, pensáis que desde el carrer de Sant Andreu fins a la Meridiana, pues allí todo aquello era la fábrica Pegaso, eran los terrenos de la Pegaso, era un espacio enorme. Pues hay los pisos de Cebasa, Meridiano 2000, me acuerdo que también me llamaban en aquel momento, hay una decisión de hacer muchas viviendas y de hacer también zona comercial y bueno, y equipamientos. El parque
y la escuela, sobre todo la escuela, va a ser una reivindicación muy grande. Como la razón estaba de parte de la gente porque realmente la necesidad de plazas era muy grande, pues la solución es, una vez que se logra, con bastante lucha por parte de las asociaciones de vecinos, pues se logra que allí va a haber una escuela, pero pues se hacen los pisos, se hace la zona comercial y no se ha hecho la escuela. Y entonces es donde el movimiento pues se pone, hay mayor presión y al final pues allá el año 76 empieza la escuela y no llega al año y está la escuela hecha. Pero las asociaciones de vecinos donde hay los padres también quieren eso de una escuela diferente y entonces en esa escuela diferente que quieren abogan pues porque la gratuidad total, que la gratuidad no era total, porque aunque eran los últimos coletazos todavía existía algo que se llamaba las permanencias, es decir, el maestro nacional que ganaba un sueldo bastante bajo, porque aquello de pasas más hambre que un maestro de escuela todavía no era pasar hambre, pero existía, pues cobraban unas permanencias, es decir, tenían a los niños un ratito más, les daban un poquito de repaso al que podían y con aquello se sacaba un poquito más de sueldo. Algo que de cierta manera estaba tolerado, pero que no era, no hubiera sido, no lo era ni siquiera legal. La reivindicación ante la aglomeración de alumnos pues era que hubiera no más de 30 niños por clase, que hubiera una educación integral, que no fuera una educación memorística, que renovar todo eso, que hubiera coeducación, es decir, que las escuelas fueran realmente mixtas y se tratara por igual a los niños y a las niñas, que se entrara en ir cambiando un poco los roles que existían, que participara el niño, es decir, la escuela en que el niño es el sujeto y no solo el receptor, que estuviera integrado en el barrio, que tuviera preescolar, algo muy importante en aquel momento porque era avanzar la edad de escolarización y era avanzar y mejorar en eso el resultado después, que estuviera realmente pública y que estuviera cogestionada por los padres, los maestros, intervinieran también las asociaciones de vecinos, que no fuera una escuela jerarquizada. Claro, asegurar todo esto significaba dar propuestas. Entonces es cuando se realiza una serie de comisiones dentro de las asociaciones de vecinos en las que participan también maestros y se va diseñando qué es lo que, definiendo todos estos principios y qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende para organizar esta cogestión, para organizar esta otra manera de enseñar y bueno, y es cuando hay maestros en las asociaciones de vecinos, pero también hay una llamada a los maestros que están en paro y una llamada a los interinos para que puedan participar en esas comisiones que se generan prácticamente un año antes de que la escuela, casi cuando la escuela se empieza a construir, hay la llamada y empiezan a trabajar estas comisiones integradas entre la asociación de vecinos de la Sagrera y la de San Andrés. Y a partir de ahí, pues estos serían los antecedentes. En un año o poco menos se construye la escuela, se proponen a los profesores y nos encontramos con que va a empezar el curso y la escuela tiene un nombramiento de maestros que han hecho las oposiciones, que no conocen el barrio, que no son los que han estado trabajando y que están. No sé si lo dejaríamos aquí ahora, ¿vale? Yo hablaré de, en general, cogeremos la escuela Pegaso y la uniremos a otro grupo de escuelas, que son lo que se llaman escuelas en lucha, en aquel momento, que tienen suenan bastante en la prensa y movimientos cada 2x3. Entonces yo formo parte de una de ellas, que es la escuela Sóller, y quizás para completar un poco lo que ha dicho Amalia, centrar un poco lo que fue la lucha de nuestra escuela. El punto de partida es evidentemente un barrio, el barrio de Porta, que no tiene ninguna escuela estatal, todos los chicos tienen que salir fuera del barrio a unas escuelas muy antiguas o tienen que estar en pisos en muy malas condiciones. A partir de aquí, la Asociación de Vecinos, a través de la Vocalía de Enseñanza, comenzamos una tarea que consiste en ir casa por casa planteando la problemática. Este casa por casa se convierte en 400 niños preinscritos para una futura escuela. Evidentemente la escuela no existía. Se inicia una serie de negociaciones con el ayuntamiento y también con el ministerio y van dando largas. Estamos hablando del verano del año 76.
La oferta que nosotros hacemos al ayuntamiento es ocupar unos locales que forman parte de las propiedades del señor Sanaúja, no sé si a alguien lo suena, que era el que había hecho los barrios de allá, ocupar unos locales y que el ayuntamiento se comprometa a alquilarlos y a decentar provisionalmente para este año 76. Una escuela para los alumnos que estaban sin escolarizar y el compromiso para hacer durante ese año una escuela nueva en un local, en un solar que estaba destinado a escuela desde hacía tiempo, pero que ahí nadie se movía. Esto se consigue en base a una asamblea de vecinos que hace una manifestación por el barrio, tiene un bastante grosor, y lo que hacemos es tirar de palanqueta, levantar las persianas y ocupar los sitios. El 2 de noviembre, el día 3 empiezan las clases. ¿Con qué maestros? Pues los maestros que estábamos allí, algunos formábamos parte de la asociación de vecinos, otros no, y comenzamos el curso con unos, creo que eran unos 60 alumnos, entre 50 y 60 alumnos, desde parvulario hasta sexto de GB. Lo primero que hace el ayuntamiento es hacer un proyecto y nos adecenta los locales, alquila los locales y nos lo adecenta. Para eso hemos tenido que cortar la meridiana ya varias veces, eso sí. El siguiente paso es que el ministerio nombra 4 maestros que llegan allá y se presentan, y claro, ven aquello, evidentemente los padres los reciben en la puerta y no les dejan entrar, ellos se van asustados, y el siguiente paso es la consecución de 4 nombramientos. Éramos 8, pero en principio, como no había suficientes alumnos para nombrar 8, se nombran 4 profesores como interinos. Paralelamente, el ayuntamiento se compromete y en marzo de ese mismo año se inicia una escuela que en septiembre está comenzada justo para comenzar. Esta escuela, evidentemente, durante este tiempo, nosotros lo que hacemos es, con toda la matriculación o preinscripción que hay, hacer asambleas de barrio en las que se van marcando las líneas y las pautas a seguir. Lo primero es la selección de una serie de maestros que han de ser escogidos por los padres, y lo segundo, la creación de un sistema asambleario de funcionamiento. Se rechaza la posibilidad de hacer una asociación de padres, se crean comisiones que son las que dirigen todas las conversaciones, y a principio de curso la escuela va a empezar y el ministerio vuelve a nombrar sus maestros. En este caso son los nombrados. No llegan a entrar a la escuela tampoco, evidentemente la escuela está ocupada por padres, y entonces a partir de aquí entramos en contacto con Pegaso, que era justo el momento que empezaban a reivindicar, ya tenían la escuela y tenían ya los maestros, y también con la Escuela Ferrer y Guardia, que por otro sistema de una lucha contra una escuela privada, también a nivel de asamblea de barrios, y una detención de una persona, en fin, un poco más complicado. Se crea también otra comisión y se solicita otra escuela que también se conoce. Durante este principio de curso se hace una serie de acciones conjuntas, que las digo ya simplemente, se hace una serie de acciones conjuntas entre las 3 escuelas. Aquí comienza a participar también otra escuela por aquí, más cerca, el Patronato Rivas. Lo que pasa es que el Patronato Rivas, al ser instituto, lleva un ritmo diferente, y al final los enlaces son más de coordinación general que de lucha conjunta. Los actos que podemos decir importantes en ese momento es la ocupación de inspección, tanto la Pegaso como la SOE, en este caso, ocupamos durante 4 días de inspección, paralizamos todos los servicios de inspección. Empezamos a recibir apoyos de los parlamentarios o los primeros políticos que, de alguna manera, en esa época de poca, digamos, de poca claridad, pues tienen dudas, pero más o menos apoyan. Después de la inspección y a través de una serie de negociaciones, el Ministerio se pone muy duro en la cuestión de dar los maestros que piden las asambleas, y las siguientes acciones, pues una ocupación de delegación, otra ocupación del ayuntamiento, y al final, el día 1 de octubre en concreto, se ocupa el día de la presentación del Parlamento de Cataluña, se ocupa el Parlamento y se da unas horas allí
incluso con algunas tensiones que nos recuerdan algunas de las opiniones de prensa que han salido con la ocupación última del Parlamento, porque se nos acusó de haber pegado a Raimundo y cosas de estas que no eran ciertas, o sea, pero un poco para que veáis el paralelismo. El Ayuntamiento toma una actitud de intentar solucionar el problema y a partir de este momento se hace una reunión con el ministro, vamos a Madrid, padres, maestros, y vamos a Madrid, negociamos con el ministro se cierra en banda, el ministro dice, vosotros queréis una escuela anarquista, pues os la pagáis, pero nosotros no queremos saber nada de eso. La vuelta, vuelve a haber otra vez creo que es la vuelta de ocupación de la delegación. Yo no sé si en algún caso me he ido de sitio, pero la idea es esta. Al final, una comisión de parlamentarios con Marta Mata llegan a Madrid y llegan al acuerdo de dar los maestros a la escuela Sóller y a la escuela Fabra igual. No, y a partir de aquí, bueno, pues comienza la historia de Pegaso y bueno, el éxito de Pegaso, a lo mejor el fracaso nuestro, que a 2 años somos echados fuera, los echan fuera a todos, bueno, pero bueno, mantenemos durante 3 años la escuela. Bueno, Pegaso, digamos que tuvo la suerte y la desgracia de tener más fuerza de aguante en el primer año. Fue un año durísimo porque nos encontramos no con 60 alumnos, sino que nos encontramos con más de 1000 alumnos para escolarizar, no acuerda la escuela. Por lo tanto, era un movimiento muy mayoritario dentro de los 2 barrios. De hecho, hacia el 15 de septiembre teníamos una escuela de 6 unidades por nivel, en algunos casos hasta 8, desde P4 hasta octavo de aquella época. Y nos encontrábamos pues, con un grupo de 43 maestros, entre los cuales hay que resaltar que había un grupo, creo recordar, de 9 maestros de los que habían sido nombrados, lo cual quiere decir que en principio que los maestros que viniesen nombrados por mí quedaban excluidos no era cierta, sino sencillamente que lo que se pedía era que los maestros que llegasen a la escuela, proviniesen donde proviniesen, aceptasen un modo de funcionamiento. Bueno, este curso empezamos sin ningún tipo de garantía legal, pero con la fuerza de tener detrás pues, casi que 1000 familias que estaban dispuestos a continuar dando apoyo, un soporte a una manera de entender la nueva escuela pública que un poco ya se había empezado a definir en la tretzena escuela d'estiu, en la que ya se habló mucho de libertades nacionales, de escuela catalana, todas estas cosas en aquel principio que sonaban como muy lejanas. Había mucha gente que empezábamos a creer de que sí que eran posibles y que estábamos dispuestos a batir el cobre por ello. Y pasamos así. Hay que decir que en el caso nuestro, las 2 asociaciones de vecinos, Sant Andreu y La Sagrera, que eran el origen de la reivindicación, tenían unas estructuras muy bien organizadas y que había mucha unidad política en aquel momento. Es curioso de que en ambas asociaciones pues, convivían desde trotskistas, maoístas, comunistas, socialistas, hasta, bueno, lo dejamos hasta aquí, pero que habían aspectos, digamos, por los cuales luchar, en los que no había ningún tipo de diferencia. Y hay que decir que, por ejemplo, en el caso nuestro, pues fue muy decisivo, actitudes muy progresistas de gente del PSC en aquel momento. Josep Moratalla, no sé si habéis oído hablar de él, un antiguo militante del POUM del tiempo de la República, que estaba ya en la asociación de vecinos, pues defendiendo una escuela pública con otro modelo. Bueno, realmente se alargó muchísimo el tema, conseguimos mucha solidaridad, conseguimos, por ejemplo, no sé, una semana de solidaridad al empezar la primavera, que contamos, por ejemplo, en aquel entonces ya con los comedians, contamos con la platería, contamos con María del Mar Bonet, con muchísima gente del mundo de la cultura que estaba por dar apoyo a una salida a una escuela pública diferente a la que había. Y a final de curso, no sé cómo, bueno, sí que sé cómo, los parlamentarios que estaban en Madrid en aquellos momentos, sobre todo el PSUC y del PSC, fueron los que se movieron muchísimo y se consiguió que en principio un compromiso, así entre comillas, de decir, bueno, si realmente estos maestros son los que quieren los padres, si se decide, porque bueno, se ponía mucho en duda todo,
se organiza una asamblea en una iglesia, en la iglesia de la Sagrera, se vota con las garantías de todo acordonados por la policía, un pitote de aquellos de órdago, como decir, a ver, ¿esto es verdad o es mentira? Bueno, es verdad, ¿no? Bueno, finalmente se consiguió que el ministerio aceptase la contratación, pero solamente de 34 maestros, porque se quería 37 maestros, porque se contaba que la parte de los maestros que habían venido se continuarían. Esto fue un acierto, fue un error. Bueno, fue la única salida posible, así de claro. ¿Por qué? Sencillamente porque una situación de lucha y de movilización de este tipo tiene un desgaste tremendo, tremendo. No solamente para los maestros que estábamos allá, sino también muy importante para las familias. O sea, todo el mundo, en principio, estaba, en aquella época del inicio democrático, todo el mundo estaba por luchar por las libertades. Pero cuando entre medio estaban los hijos, el tema empieza a cambiar mucho. Hay que estar muy convencido de lo que se hace. Si ves que tu hijo, pues que en un curso ha salido a manifestarse, a cortar la mediana 4 o 5 veces, ha estado una semana sin clase porque la policía se ha metido en la escuela y no os ha dejado entrar, y bueno, entonces, bueno, digamos que entramos en un proceso de aquellos de encabalcados entre la normalización y el continuar con un modelo de escuela diferente. Bueno, yo lo que puedo decir, para no alargarnos mucho, porque 5 minutos pasan rápido, es decir que, bueno, primero, que yo he estado en la escuela durante 30 años, hace 4 años que me fui, pero he visto la evolución en un proceso de tiempo muy largo. Entonces, primera cuestión, temas de cogestión. Los temas de cogestión, en el momento en que se normalizan, porque por ejemplo en la actualidad todas las escuelas tienen un sello escolar, lo que sucede es de que se desmoviliza. Entonces, nosotros empezamos con un sistema representativo, porque como éramos mucha gente, cada asamblea de clase tenía 2 delegados, los 2 delegados formaban el consejo de escuela y elegían unos representantes de cada ciclo que eran el núcleo, digamos, decisor de la escuela. Se lo pudimos mantener 2 cursos, pero al tercer curso sencillamente hubo un decreto de consejo de escuela en el cual se nos pidió nuestra opinión y dejó de ser el consejo absolutamente representativo, y hay un decreto, y entonces las asociaciones de padres, las asociaciones de padres no, quien quiere presenta una candidatura, pueden haber los que sean sin ningún tipo de relación con las asociaciones de padres, y desde ese momento, bueno, en un principio logramos frenarlo, pero poco a poco va sucediendo que aquel padre, aquella madre, incluso con la amenaza de crear asociaciones paralelas, que a veces esto sucedió, pues hacen que el funcionamiento de cogestión se vaya desvirtuando. Lo hemos mantenido bastante, se mantuvo bastante bien, sí, pero dentro de la legalidad, y cuando entramos en dentro de la legalidad ya has de bajar del burro. Tema maestros, exactamente lo mismo. El equipo de maestros, en un principio mantuvimos un compromiso muy estable, muchísimo, pero poco a poco la gente también se va cansando. Nos puede mantener una situación, digamos, de dedicación exclusiva y vitalicia hacia un movimiento, por muy interesante que sea, y mucho menos exigirse a los otros. ¿Qué hacíamos? Bueno, pues lo que intentábamos es a los nombramientos, cada vez que había nombramientos para la escuela, repartíamos folletos, explicábamos una escuela que, por estas características, quién viene a... Pero bueno, al momento en que un maestro te dice, no, es que yo no tengo obligación de estar más de 30 horas en la escuela, tú me pides algo que no tienes por qué pedirme. Ya, digamos, aquí ya pierdes toda posibilidad de diálogo, porque es verdad que no lo hay. Cualquier trabajador de la enseñanza, normalmente te dice, mis 30 horas se acaban aquí, punto. Esto nos trajo ciertos problemas, pero incluso digamos que la ilusión por crear algo diferente, algo nuevo, dentro del cuerpo, digamos, de la gente de la enseñanza, se ha mantenido durante mucho tiempo. Y si yo no creo que haya fracasado por el hecho de decir que la escuela Pegaso ahora es una escuela más o menos como las demás, sino sencillamente es un proceso que, por decirlo de alguna manera, es absolutamente imparable. Es imposible, nadie puede creer que un sector haga unos cambios más o menos radicales y que se mantengan al margen de la sociedad. O la sociedad va
cambiando hacia esa dirección o la sociedad fagotiza, asimila, diluye estos avances. Bueno, yo creo de que algo sí que hemos aportado, porque, por ejemplo, en el tema de bilingüismo, bilingüismo, monolingüismo, integración lingüística. Por ejemplo, nosotros hicimos la experiencia, fue una experiencia muy enriquecedora, empezamos haciendo bilingüismo. Cada clase teníamos 2 pizarras, y escribíamos en una pizarra en blanco y en la otra en amarillo, blanco en catalán, en amarillo en castellano, y vamos siguiendo. Esto lo hicimos durante un año, vimos que esto nos creaba bastantes problemas de funcionamiento, entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer clases enteras, voluntariamente, los padres que quieran clases en castellano, bueno, un año más, no más. ¿Por qué? Porque al cabo de un año nos dimos cuenta de que había la clase de los castellanos y la clase de los catalanes, y que el típico, digamos, la típica competitividad que se da siempre entre clases, aunque sea a la hora de jugar a fútbol en el patio, las clases entre ellas, inevitablemente es así, pues ¡pum! Rápidamente tomamos la opción de hacer inmersión lingüística. ¿Qué ha sucedido con la inmersión lingüística? Pues bueno, pues cada uno lo puede valorar como sea, pero en el caso de nuestro distrito nos funcionó muy bien. Tema de escuela inclusiva, otro tema que nos costó muchísimo, muchísimo. En el barrio teníamos gitanos, teníamos centro de acollidas, teníamos, bueno, pues en la escuela nunca dijimos que no a nadie por nada. Pues, por ejemplo, el tema de decir, es que en la Pegaso está llena de gitanos, en los años 80 esto era dificilísimo, dificilísimo. O por ejemplo, empezar a tener inclusión de alumnos con algunas deficiencias. Por ejemplo, la primera niña con síndrome de Down que tuvimos fue hace más de 20 años. Pues bueno, en principio fue una gran ilusión, pero rápidamente vimos de que había un support, bueno, había unas ayudas muy fuertes, o el asunto también peligraba. Hicimos convenios con Sant Innocents, otra escuela de educación especial con la que colaboramos muy bien. Y en fin, y lo dejamos así.